Buenos días, mi nombre es Marco Parada y soy profesor del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y estaré con ustedes transmitiéndoles o impartiéndoles las clases correspondientes al sistema circulatorio, al sistema renal y también lo relacionado con el equilibrio ácido básico. Cuando empiezo con un saludo como el buenos días, pues, se me crea cierto prurito, puesto que estas clases, como van a ser grabadas, son clases que pueden ser escuchadas en cualquier hora del día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en fin. Entonces, el término buenos días es un término que nosotros utilizamos en nuestro pueblo, en nuestro país incluso y en otros sitios también. Lo utilizan para saludar cuando el saludo se da en horas de la mañana, es decir, en las horas de la madrugada hasta el mediodía. Se dice buenos días. Ellos dicen buen día, nosotros decimos buenos días. Cuando el saludo corresponde a las horas de la tarde, pues decimos buenas tardes y en la noche buenas noches. Pero bueno, yo decidí dejar buenos días, o sea, pudiera dejar buen día. Buen día también implica que el saludo puede ser dado en cualquier momento o en cualquier lapso del tiempo del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero decidí dejar buenos días porque buenos días también indica que no va a ser solamente un día el que vamos a estar transmitiendo y ustedes, yo hablando y ustedes escuchando mi clase, sino que se va a tratar de un periodo relativamente largo que abarca varias sesiones de clases, varios días. Entonces van a estar ustedes escuchando las clases que estamos grabando y que ustedes después bajarán en YouTube, de YouTube. El hecho es que, bueno, yo me decidí a hacer esta introducción. Esta introducción para mí es muy importante, no por lo que contenga de materia de la que yo voy a dar más adelante. Esta no es una clase propiamente hablando. No se trata de una clase. Aquí no hay ninguna materia o ningún material, pues, que vaya o que pueda o que tenga alguna relación con el sistema y con la fisiología cardiovascular. Pero me pareció que era interesante empezar. Esto me ayuda a mí porque estoy haciendo una sesión o una grabación que es un tanto compleja en donde tengo que estar cambiando sesiones, cambiando escenas, haciendo, parando, deteniendo, reduciendo el audio, es decir, son muchas cosas que tengo que hacer al mismo tiempo y pues es poco complicado. Ya he intentado infinidad de veces y siempre me equivoco y trato de hacerlo lo mejor posible, pero ocurren equivocaciones y errores. Entonces tengo que volver a empezar de nuevo. Pero yo creo que esta va a ser la última. Creo que ahorita lo que salga aquí, pues eso será lo que quede, a no ser que ocurra un percance, como que se vaya la luz o que se baje el voltaje y la computadora se me apague, en fin, cualquier cosa de esta, que pues me obligue a volver a empezar de nuevo. Pero el hecho es que, bueno, estamos aquí hablando ya y una de las cosas que a ustedes les extraña es esa introducción tan rara. O sea, bueno, una clase de fisiología cardiovascular, supuestamente, y se inicia con una música, se inicia con una, ¿cómo se llama? Una secuencia de diapositivas mostrando una serie de pinturas. Eso no tiene nada que ver con la fisiología cardiovascular, no tiene que ver incluso con nada de la fisiología, eso es simplemente arte musical, arte pictórico, e incluso hay algunas imágenes colocadas en las diapositivas o en las imágenes que fui transmitiendo secuencialmente, unas imágenes de la sábana santa de Turín en distintas circunstancias, una imagen completa, una imagen reducida, una imagen en negativo, en positivo, la reconstrucción pictórica del rostro de Jesús, es decir, todo eso indica pues una cierta espiritualidad. Esa cierta espiritualidad está implícita también no solo en las imágenes de la sábana santa, sino también en la misma música que les puse como fondo para las diapositivas y en las mismas imágenes, en las mismas diapositivas en las cuales muestro una serie de cuadros de un pintor ruso llamado Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky es un pintor que nació en Moscú en el año de 1866 y murió en París en el año de 1944. Es un pintor que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que me atrajo, que me gusta mucho. A mí no me gustaba mucho el arte abstracto, el arte moderno, pero sin embargo con él aprendí a entender algunas cosas en relación con el color. Me gusta mucho el color y las imágenes o las pinturas de Kandinsky pues son muy coloridas.
Él es un pintor representante, sino uno de los pioneros. Yo creo que es uno de los pioneros de lo que se llama el expresionismo abstracto. Yo no soy un conocedor de arte profundo, simplemente soy un diletante. Me gusta el arte, me gusta la pintura. Tengo una hermana que sí es especialista en arte, ella sí conoce, ella es historiadora del arte, graduada en la universidad y profesora de historia del arte también en la Universidad de los Andes. Pues bien, las pinturas de Kandinsky las escogí como pude haber escogido cualquier otro pintor. A mí me encanta Van Gogh también, los impresionistas en general, y también la pintura clásica me gusta muchísimo. Hay algunos de los pintores modernos que no me gustan tanto, pero bueno, eso es otra cosa. El hecho es que yo escogí a Kandinsky por varias razones. Una de las principales razones es que él habla de que su arte es muy espiritual, que Kandinsky no es solamente un pintor, también es un personaje un poco raro en el mundo del arte. Uno siempre piensa en un artista, en un pintor, como en un personaje bohemio, que no tiene mucho orden en su vida, bastante desordenado. Pero sin embargo, Vasily Kandinsky no, él era como más bien, uno ve una fotografía de Vasily y es un señor profesor, porque fue profesor también, él estudió Derecho, estudió también algo de economía, era filósofo, y pues él dice que le gustaba mucho la pintura y sobre todo, pero se dedicó relativamente tarde a la pintura, por ahí en el año de 1930, fue cuando él empezó, eh, 1930, no, perdón, a los 30 años de edad, me confundí. 1930 ya era un pintor destacado, ya casi cercano al abandono, es decir, a la partida. A los 30 años empezó él a pintar, o sea, antes se dedicado al estudio, estudió incluso música, era muy bien formado, muy culto, y fue también considerado como un buen teórico del arte. Teórico del arte quiere decir no es que pinta, sino que conoce los fundamentos, las bases, la filosofía que está detrás del arte, de todo lo que son las manifestaciones artísticas del hombre. Pues el hombre escribió algunos libros, entre ellos uno, por ejemplo, es El punto, el plano y el punto y la línea sobre el plano. Otro ya nos indica un poco más de lo que estoy tratando de decir, se trata de lo espiritual en el arte. Es decir, él consideraba que su pintura era espiritual, muy espiritual, y como estaba influido por la filosofía y la teosofía de Madame Blavatsky, pues él simplemente pensaba que en sus obras él quería transmitir una dimensión espiritual de su propia psiquis, de su propio interior. Vasily Kandinsky tenía una relación muy estrecha con la pintura, por eso lo coloco a él en esta. Está sonando, perdón, algo por ahí, bueno, ojalá que no se grabe. Lo coloco en esta exposición o en esta secuencia inicial, y no escogí otro pintor porque él precisamente tenía mucha relación con la música. Y la música de fondo que se escucha es la música de Bach, es una música de uno de los grandes maestros, de los grandes genios de la humanidad. Se trata del concierto de Brandenburgo número 1, una de las muchas composiciones que hizo Bach. Entonces yo decidí pues mezclar la música de Bach con la pintura de Kandinsky, porque Kandinsky tenía una relación muy estrecha con la música, con la música y la pintura. Para él la música y la pintura se mezclaban íntimamente en su alma. Él decía que cuando él veía los colores le despertaban a él algunos instintos musicales. Yo recuerdo que traduje e introduje en un libro que escribí, en una novelita que escribí por ahí, algunas reflexiones de Kandinsky en relación de su gusto por el color y por la pintura. Él reseña una vez que estando muy pequeño, dice cuándo surgió, cuándo empezó ese amor de Kandinsky por la pintura. Dice que estando pequeño le compraron un juego de colores, unos tubos de colores, para que él empezara a pintar. Y él dice que cuando él llegó a su casa y abrió los tubos de colores y empezó a exprimirlo para sacar la pintura, dice que eso le produjo una sensación o una emoción muy intensa. Y él describe eso diciendo que los colores salían jubilosos, suntuosos, reflexivos, ensoñadores, absorbidos en sí mismos, con profunda seriedad o con un travieso centelleo, con el alivio de la liberación, con fuerza rebelde en la resistencia o con gentileza y autonegación en la capitulación. Estoy leyendo, por supuesto, lo que traduje él. Con una extraña sensibilidad en su equilibrio precario, esos extraños seres que llamamos colores salían simultáneamente afuera, viviendo en y para ellos mismos,
independientes, dotados de todas las cualidades necesarias para su vida autónoma y listos en todo momento para mezclarse unos con otros en nuestras retinas y crear una infinidad de nuevos mundos. Por momentos me parecía que daban origen a sonidos musicales. Es decir, la relación entre la música y la pintura para Kandinsky era algo como innato en él. Él también escribió, por ejemplo, lo siguiente: el color es la tecla, el ojo es el martillo. El martillo se trata, o sea, cuando en el piano se toca una tecla, se mueve un martillo y ese martillo golpea una cuerda que es la que produce el sonido. Él decía que el color era la tecla, que el ojo era el martillo y que el alma era el piano. Y decía que el artista era la mano que con una u otra tecla hacía vibrar el espíritu del ser humano. Otra expresión de la otra frase de él que tiene relación con esto que les estoy diciendo, de su unión con la música y la pintura, decía que el amarillo es el color del centro en una trompeta de latón y negro es el color del cierre y el fin de las cosas. Para él el negro no le gustaba mucho, él decía que le producía una sensación muy desagradable, y aunque él utiliza el negro, ahí en el fondo pues hay una pintura, ustedes pueden ver una pintura de él que se llama rojo, azul y amarillo, y que contiene algunos puntos de negro, porque no es que no despreciar el negro para sus composiciones. Él simplemente decía que la sensación del negro le producía algo desagradable y consideraba el negro como el fin entonces de la composición musical. El negro en la pintura era como el fin, como la salida, como el fin de la obra, decía. Entonces también decía que las combinaciones de colores le producían a él como el efecto de frecuencia, que producían esas combinaciones de colores frecuencias vibratorias, unas frecuencias vibratorias similares a los acordes que se obtienen cuando se toca en un piano. Bueno, en fin, quiero decir que hay una relación muy estrecha entre la pintura y la música, entonces por eso decidí colocar a Bach y a Kandinsky como integrados en una sola composición, digamos, desde el punto de vista del video. ¿Y cuál es la idea detrás de esto? ¿Por qué lo hago de esta manera? Bueno, lo hago de esta manera porque me pareció que era bonito. O sea, yo siempre trato de hacer introducciones para las cosas cuando me expreso en una clase y tal. Pues en este tema me decidí, voy a hacer una introducción que reduzca un poco las tensiones. Bueno, ¿cuáles tensiones? Pues la tensión mía. Yo me siento un poco tenso aquí transmitiendo o hablando en este momento, hablando solo en mi cuarto, en mi estudio, en un tallercito que armé aquí para hacer estas grabaciones, hablando solo como si alguien me estuviera escuchando. Pero así van a ser las clases virtuales. Eso de las clases virtuales es realmente algo, estoy iniciándome en ello, he tardado un tiempo estudiando los programas, cómo se hacen las transiciones, cómo se hacen los cambios de escena, todas esas cosas relacionadas con esto que estoy haciendo en este momento. El hecho está en que, bueno, yo estoy acostumbrado a dar clases, pues como todo el que dicta clases, en una tarima, con una pizarra. Ahora en la actualidad se utilizan, por supuesto, los sistemas o los medios de apoyo audiovisuales, diapositivas, un puntero láser en donde se muestra lo que uno va hablando y explicando. Estas clases presenciales son unas clases dinámicas, en las que yo por lo menos, o sea, me siento muy a gusto en el sentido de que lo hago muy espontánea, muy naturalmente. Brinco y salto de un lado para otro, puedo gritar, es decir, no utilizo micrófono, utilizo mi voz natural. Puedo mirar las caras de mis interlocutores, los muchachos cuando están en la clase, saber a través de un gesto si ellos entendieron o no entendieron, una mirada, o ellos mismos me detienen: profe, yo no entendí eso. Entonces vuelve uno atrás y trata de explicar lo que estaba explicando previamente de otra manera, que sea más inteligible. Pues aquí no tengo ese feedback y me toca pues hablar y decir las cosas sin saber si lo que estoy diciendo está siendo entendido. Pero entonces yo digo que no hay mal que por bien no venga, es decir, cuando se suspendieron las clases presenciales, pues eso fue dañino. La pandemia esta pues ha sido dañina en muchos aspectos para el mundo, no solamente para los estudiantes de la Facultad de Medicina, para el mundo entero. Ha habido un impacto intenso, y muchas de las cosas pueden ser consideradas como negativas. Pero también hay cosas negativas en esto que hemos vivido hasta ahora y que todavía estamos viviendo. Una de esas cosas positivas yo creo que es esto que estoy haciendo. Es decir,
el que nosotros podamos grabar las clases, ya no de manera presencial, sino de manera virtual. Eso, por supuesto, no es lo mismo que las clases presenciales, por supuesto. Pero las clases presenciales tienen el detalle de que son efímeras, en el sentido de que uno da la clase y se desapareció. Por ahí los estudiantes hacen unas grabaciones, y uno les pasa las diapositivas y tal, pero ya no es lo mismo. O sea, en cambio acá, con este método, con esta manera que estamos implementando de hacer las cosas, pues me parece que es interesante porque el estudiante tiene entonces la clase de manera permanente y el profesor de manera permanente. Lo que tiene es que ir a buscar la grabación, ir al sitio donde él dice que no entendió tal cosa o requiere repasar tal cosa, va a la grabación, busca el punto y vuelve a escuchar al profesor explicando lo que antes le explicó. En la clase presencial eso se desvanece. La clase queda ya, esto por lo menos tiene una resistencia, digamos, a esa evanescencia en el tiempo de las cosas. Puede durar un poquito más, no diríamos que eternamente, pero sí por lo menos un tiempito. Incluso las clases grabadas así, si uno parte para otros confines, pues pueden quedar también y ser utilizadas. O sea, eso me parece que es también verdad. Bueno, el hecho está entonces en que yo, pues para hacer esto he tenido que trabajar bastante, no tanto como el profesor Pedro Pierusini, quien fue el que me introdujo en esto, que después hablaremos de eso más adelante, pero a mí me ha tocado, pues, como se va a aprender, estudiar, buscar la manera, ver videos, tutoriales. Pedro me ha enseñado todo, porque prácticamente lo más importante, lo esencial de todo esto, lo aprendí del profesor Pedro Pierusini. Yo al principio no me creía capaz. Si yo hubiera tenido que desarrollar este sistema, no lo hago. Simplemente no lo hago, no, yo no puedo. O sea, ya me bajé del autobús y no tengo la voluntad para estar buscando toda la información necesaria y adquirir todos los implementos necesarios para hacer esto que estoy haciendo. Pero gracias a Dios, pues ya estoy aquí, tengo un buen equipo, ahora puedo hablar más adelante acerca de ello y estoy pues haciéndolo y creo que puede salir bien. Entonces romper la tensión para mí personalmente significa perderle el miedo a la cámara, perderle el miedo a hacer esto que estoy haciendo. Yo creo que lo he ido logrando. Ya estoy más natural. Yo tengo un problema que yo no puedo ser muy formal. Yo sé que las clases tienen que ser un profesor, tiene que ser formal en su broma, y sí, eso es verdad. Pero yo no puedo ser tan formal. Yo meto mucha informalidad en mis clases. O sea, hago chistes, hago comentarios, me refiero a ciertas cosas que nada tienen que ver a veces con lo que estoy diciendo. En fin, esa informalidad, pues cuando uno prepara un tipo de clase como esta, pues, debería ser más formalito, o sea, dedicarse solamente a lo que está diciendo y hacerlo con la mejor dicción, hacerlo con el mejor vocabulario, procurar no equivocarse para que no quede después grabado ahí y le estén reclamando a uno, mire, aquí el profesor se equivocó, metió la pata, dijo que era blanco cuando en realidad era negro, por ejemplo. Pero bueno, he ido aprendiendo. Es decir, de esto hasta el momento creo que he aprendido bastante. He cometido errores, he pasado largas horas tratando de hacer esta clasecita que estoy haciendo ahorita. Y por miles de razones, entonces tuve que interrumpirla o se interrumpió, se iba la luz, se me bajaba el voltaje de mi casa y entonces la computadora se apagaba, en fin, una cantidad de... Grababa y cuando estaba grabando me di cuenta que no había encendido el micrófono y que por tanto no estaba hablando, en fin, una cantidad de detalles que me hicieron larga la producción de este pequeño video que estoy mostrándole ahorita. Entonces yo pensé que con la música y con el arte y la pintura y la espiritualidad y todo eso podía crear un ambiente introductorio para los estudiantes que siempre tienen el temor con fisiología de que los temas son difíciles, que eso no se entiende, que para acá y que para allá. Entonces esos han sido los problemas que hemos tenido siempre en fisiología. Hay una cantidad de información que los estudiantes tienen que manejar previamente, conceptos de matemáticas, conceptos de física, conceptos de química, de bioquímica, para poder entender más o menos lo que el profesor explica. Entonces eso hace un poco difícil y la materia es densa y extensa, de verdad que es bastante larga. Entonces todo eso pues crea un nivel de dificultad para la asignatura. Pero entonces yo quería decirles que en realidad, bueno, si atiende cada cual con espíritu sereno, pues veremos cómo en realidad las cosas no son tan difíciles y es posible que entendamos realmente lo que escuchemos, lo que yo pueda explicarles, lo que yo pueda decirles en relación con los tópicos que luego vamos a estudiar en las clases.
Bueno, entonces decidí pues hacer eso, ponerle música con pintura, algo agradable a la vista, como son los colores. Una de las cosas que tiene Kandinsky es que perdón, sus pinturas no son figurativas, entonces no tiene uno que no está viendo formas especialmente, sino más bien colores distribuidos en formas abstractas. Eso produce una cierta relajación, yo creo que produce una especie de alegría en el alma, en la psiquis, en los sentimientos, en fin, y que eso puede ser útil para empezar. Entonces nuestra asignatura no es tan difícil, nosotros no somos tan ogros como nos pintan por allá, porque hemos tenido muchos problemas con los estudiantes en el pasado, porque como es una materia difícil, pues siempre el número de aplazados es grande. Pero ese número de aplazados se reduce si los estudiantes en realidad tienen la voluntad para seguir echándole pierna al asunto y para hacerlo con seriedad. Entonces, bueno, yo creo que con esta pequeña introducción, que todavía faltan algunos detalles, yo quisiera, pues, primero que todo, no, ya llevo muchas cosas dichas. Quisiera darles una cordial bienvenida a estas clases de fisiología que no son solamente las de cardiovascular, también serán las de renal, serán las de equilibrio ácido básico. Mi esposa dictará las clases de fisiología respiratoria. Es decir, bienvenidos sean muy cordialmente, repito, bienvenidos a estas clases de fisiología cardiovascular. Bueno, si esta bienvenida no es cordial, ¿qué otra cosa puede ser cordial? Imagínense ustedes una bienvenida cordial en el sentido del cordis, el corazón. Vimos entonces esos corazones latiendo.
Atiendo tal vez un poco la graduación, estaba a saltico, yo no sé qué pasó, pero bueno, de todas maneras lo dejamos así, ya no voy a hacer más repeticiones. Si eso no es cordial, entonces bueno, sigamos a ver con la cordialidad. Aquí ustedes pueden ver en esta tableta que tenemos o que tengo yo a mi lado derecho, una tablita que tengo en mi casa en la biblioteca y que compré hace unos 30 años. Por allá la conseguí una vez. Cuando hace 30 años tendría yo unos 40 años. 40 años ya eran en esa época más o menos como para estar abandonando y dejando a un lado las cosas de la juventud. Pero cuando vi la tablita por ahí que la estaban exhibiendo y la vendían, pues vi que era la transcripción del poema Desiderata. Desiderata es un poema que fue escrito por un poeta español, pues, perdón, español, americano, llamado Edwin Marx, creo que se llamaba. El hecho es que yo cuando entré en contacto por primera vez con este poema fue en mi juventud, por allá en los años 60, 70. Nací en el año de 1950 y en los años 60 pues estaba en plena adolescencia y en los 70 pues empezando la juventud. En esa época hubo un movimiento, el movimiento hippie. Ese movimiento hippie pues nos influyó a nosotros mucho. Empezamos a usar el pelo largo, a ser muy informales en cuanto a la forma de vestir, otras cositas por ahí más o menos que pudimos, que estuvimos haciendo, influidos por la época, influidos por la cultura de la época. Era la cultura del amor y de la paz y qué sé yo, y ese fue el símbolo de... El hipismo era como el movimiento que promovía eso, de la paz y el amor no solamente en el amor de Dios, sino el amor libre también. Pero bueno, el hecho es que yo ya había abandonado en esos 40 años todas esas veleidades que tuve en mi juventud, durante mi época de formación. Pero recordaba muy bien el poemita de Desiderata, pero cuando escuchaba el poema ese en la época esa, yo pensaba que el poema era como un poema hindú. Desiderata me sonaba como a Siddhartha o algo parecido. Y Siddhartha fue una novela escrita por Hermann Hesse. Hermann Hesse fue también uno de los grandes, desde el punto de vista de la literatura, fue uno de los grandes ídolos o iconos de la época del hipismo. Estaba en esa época de moda, de Mian, El Lobo Estepario, Siddhartha, Bajo la Rueda, todas esas novelas hermosas que todavía las recuerdo y de vez en cuando las vuelvo a leer. Sobre todo una de ellas llamada Narciso y Golmundo. Bueno, el hecho es que yo pensé que el poema era un poema hindú. No, pues no, no era hindú, era un poema de un americano, un señor abogado, que había vivido pues, más o menos en la misma época de Kandinsky. Murió incluso en el año de 1945. Kandinsky murió en 1944. El poema aquí, fíjense ustedes que está enmarcado como en un corazón, por eso les hablo de lo cordial, o sea, también es de una gran cordialidad ese poema. Y el autor, el que hizo la obra esta que ahí les muestro, es decir, la tablita con el poema escrito y con el formato del texto, haciendo un dibujito como de un bombillito, de una pera, pues yo no creo que no se trate de un bombillo ni de una pera, para mí es un corazón. Es un corazón que está entonces enmarcado dentro de unas hojitas y florecitas y tal, para darle un poco más de belleza y de estética a la manera de presentar el poema. El poema es muy bonito y fue muy famoso. A lo mejor ustedes nunca han oído hablar de él, pero bueno, a mí me pareció que era importante cómo mostrárselos a ustedes para que ¿qué quiere decir la palabra desiderata? Desiderata es el plural una palabra latina que es desideratum. Desideratum significa en latín como el deseo, lo más apetecible que uno puede desear en un área cualquiera. Es decir, por ejemplo, si yo soy pintor, yo desearía ardientemente convertirme en un pintor que tuviera, por ejemplo, la calidad de Van Gogh, de Kandinsky, por ejemplo, de Van Gogh o de cualquiera de los grandes pintores. Eso sería un desideratum. Mi leitmotiv en la vida sería buscar alcanzar ese logro de ser un pintor de tanto nivel. En música, por ejemplo, me gustaría emular a Bach y ser un genio como él, componiendo o al menos tocando o interpretando su música. Esos son entonces desideratum, son deseos intensos en los cuales uno quiere algo, conseguir algo. El desiderata supone que son entonces deseos que están implícitos en la búsqueda de algo espiritual. Ese algo espiritual es la paz y también la felicidad.
La felicidad está muy asociada con la paz. Nosotros a veces llamamos felicidad la exaltación y esas cosas. Yo creo que esos son, bueno, son momentos también interesantes y que tienen su valor. Pero la verdadera felicidad pues se consigue con la paz del alma, la paz del corazón, estando uno tranquilo, que no tiene, ¿cómo se llama?, problemas ni conflictos tanto con uno mismo, ni con Dios, ni con el prójimo. Entonces este poema pues recoge una cantidad de aforismos en los cuales se plantean las cosas que uno debería hacer y la manera en que uno debería comportarse para alcanzar eso que llamamos felicidad. Ese poema, pues yo hice también una traducción. En realidad la traducción del poema no hacía falta, puesto que ha sido traducido a muchas lenguas y entre ellas el español, de una manera bastante bien traducida. Pero yo lo que hice fue que hice algunos pequeños cambios en las tradiciones clásicas, cambié algunas cositas, unas palabras, en realidad fue muy poca, ¿no? No es ninguna contribución literaria a la traducción del poema, como si fuera un poema desconocido y que nadie había escuchado antes, sino en español por lo menos, sino en inglés. Bueno, entonces yo hice la traducción, pero me gustaría declamárselas a ustedes, pero yo creo que hay gente en el mundo, ya ha habido gente que se ha dedicado a la declamación del poema. Hay dos versiones, una por Luis Gerardo Tovar y otra por Arturo Benavides. A mí me gusta mucho más la de Arturo Benavides. La de Luis Gerardo Tovar está bien, el tipo tiene una voz fabulosa para el poema, pero no me gusta que él, por lo menos en la presentación en la que lo he visto por ahí en YouTube, cambia el orden de las estrofas. En cambio, Benavides hace una presentación completa del poema desde el principio hasta el fin, respetando el orden en el cual las estrofas están escritas o concebidas. Pues bien, entonces ese tipo de esa cantidad de reglitas y tal, a mí me pareció interesante compartirlas con ustedes. O sea, si nosotros queremos alcanzar uno de los fundamentos que necesitamos para cumplir con nuestra misión, con nuestra función, es tener paz en el corazón, estar contentos, estar satisfechos y enfrentar nuestros conflictos, nuestros problemas y nuestros deberes con alegría y con ganas de triunfar y de hacer las cosas. Ustedes están estudiando fisiología, pues yo quisiera conminarlos a que hagan las cosas con alegría, con paz, con confianza. Ustedes tienen el derecho no solo a existir, ustedes tienen la capacidad para hacer cualquier cosa, para estudiar cualquier cosa. Lo que pasa es que tienen que aprender a hacerlo y hacerlo con cariño y hacer el esfuerzo. Dejar a un lado un poco esa resistencia que uno tiene, porque el estudio se considera un trabajo y a veces uno tiene resistencia a trabajar, le gusta más el placer, le gusta más, ¿cómo se llama? Es decir, no hacer nada, dolce far niente, no hacer esfuerzos. Bueno, si nosotros hacemos esfuerzos y nos vamos entrenando en cualquier tipo de actividad, lograremos entonces hacer maestría en esa actividad y lograremos dominar las cosas que estamos tratando de dominar. Entonces, bueno, yo conseguí en la red el poemita. Le tengo que agradecer a la que lo subió y yo creo que ella fue la que hizo la, la colocación de las imágenes que se van sucediendo y ella se llama Leri González. Se encuentra en YouTube al final. Voy a dejar ahí que que corra completamente el video que bajé de YouTube y que ahora ustedes pues van a ver en este momento. Camina plácido entre el ruido y la brisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú.
Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso, debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones. Conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz. Bueno, entonces yo con esto creo que termino, pues hay viendo la parte final del video, resulta que la edición fue hecha por Ethan González, y yo no sé por qué aparece, pues Larry, ¿cómo se llama? La que les dije, la joven que aparece en la Larry González, la que aparece como, pensé que era la autora, pero bueno, eso, cualquiera, a los dos hay que agradecerle, uno porque lo subió y el otro porque lo editó. Bueno, yo con esto pues ya me estoy acercando al final, pero no puedo dejar de hacer algunos comentarios en relación con unos agradecimientos que yo siento que debo plantear en este momento. Un primer agradecimiento mío es hacia Dios, quien me ha concedido la vida, me ha dado la existencia y me ha permitido vivir mi vida hasta llegar a este momento en el cual estoy hablando con ustedes. Sinceramente, primeramente a Dios. Pero también pues hay personas cercanas a nosotros que nos han ayudado siempre. Esas personas forman parte, en mi caso, en muchos aspectos. En el aspecto de lo que estoy haciendo en este momento, unas de esas personas son personas pertenecientes al Departamento de Fisiología. El Departamento de Fisiología es una abstracción. O sea, uno puede referirse al departamento cuando dice, voy para el departamento. Es decir, me voy al departamento, entonces son las instalaciones físicas, allá los edificios en los cuales se desarrolla la vida departamental en relación con la asignatura fisiología. Pero también puede ser, por ejemplo, una estructura burocrática dentro de un esquema de organización, en un organigrama de la universidad. Tiene la Facultad de Medicina, la Escuela de Medicina y el Departamento de Fisiología sería un componente más de ese organigrama. Pero yo me refiero en este caso al Departamento de Fisiología, me refiero a sus personas, a las que han laborado conmigo durante todos estos años. Les agradezco a ellos infinitamente todo lo que he recibido de parte de ellos, por supuesto, a todos los profesores, a todos los empleados e incluso a todos los estudiantes que han pasado por ahí, porque todos nos han brindado de una u otra manera algo de experiencia y nos han ayudado de alguna u otra forma. Pero bueno, yo quiero expresar primero mi sentimiento de agradecimiento primero a unas personas ya desaparecidas. Una de ellas es el doctor Eduardo Brice, quien fue el jefe del departamento durante la época en que cuando me inicié en la docencia y en la investigación en la universidad, me ayudó mucho, siendo yo como era, medio hippie y él tan serio y tan formal,
me recibió bien y me trató bien durante toda mi estadía. Aceptó mis características particulares y mis defectos y toda mi broma, y logré pues integrarme y desarrollar mi vida académica y mi vida toda en realidad, porque todo giró en función de la actividad académica que realicé. La universidad para mí fue siempre, pues fue mi alma mater, y el departamento de fisiología fue ese sectorcito del alma mater en donde yo desarrollé mis actividades. Estoy agradecido al doctor Eduardo Brice. También tengo otros agradecimientos, pero sobre todo quiero dedicar en cierta manera estas clases que hoy voy a grabar y que empiezo a grabar y que van a quedar durante un tiempo. Quiero dedicárselas al doctor Euro Mursi. El doctor Euro Mursi fue un compañero de trabajo, trabajó conmigo desde el mismo momento, ya estaba en el departamento cuando yo llegué. Cuando yo llegué a trabajar allá, pues me hice muy amigo de él y desarrollamos una amistad muy profunda. Él me ayudó mucho en muchísimas cosas. Yo estaba empezando y él me ayudó mucho en muchos aspectos, en los aspectos sobre todo para la implementación de prácticas de fisiología, y me brindó su amistad y me ayudó no solamente desde el punto de vista académico, también desde el punto de vista humano. Me tendió la mano cuando estaba recién casado, me dio su apartamento para que viviera. Cuando ellos se fueron a Londres, eso lo agradezco yo infinitamente. Y quiero pues dedicarle estas clases a él. Él se preocupó siempre por su actividad docente, por sus clases, las preparaba de manera bien exhaustiva, era muy crítico cuando asistía a las mías, me ayudaba, me criticaba, me decía: Marco, esto no es así, te equivocaste en esto, hiciste esto mal, para acá y para allá. Bueno, todo eso yo se lo agradezco, y por eso quiero dedicar estas clases, al doctor Euro Mursi, que este año, no fue este año, el año pasado, muy cerquita, hace un par de meses desapareció, ya se nos fue, entregó su alma a Dios, aunque él no era muy creyente. Yo luchaba y discutía con él, pero él tenía unos argumentos muy sólidos y yo se los aceptaba. Son los argumentos del ateísmo. Los argumentos del ateísmo son aceptables. Yo los acepto, pero yo los he analizado y también tengo otros argumentos. Un argumento siempre se fundamenta en unas premisas, y yo tengo también unas premisas. Y esas premisas, por lo menos una de esas premisas que tengo, es que Cristo resucitó. Yo tengo una convicción de que Cristo resucitó. Él no tenía esa premisa como elemento o en sus argumentos. No aceptaba la resurrección. Yo tampoco la aceptaba. Hasta que descubrí la sábana santa y empecé a aceptar realmente que Cristo sí había resucitado. Entonces, claro, partiendo desde ese punto de vista, pues mi forma de ver el mundo es completamente distinta a de si soy escéptico o soy ateo o no creo que Dios existe. Yo sí creo que Dios existe. Jesucristo me enseñó que Dios existe, que Dios es Padre y que Él es el Hijo de Dios. Me enseñó que la muerte no acaba con nosotros y que nosotros vamos a resucitar. Eso se lo agradezco yo infinitamente a Dios, que me haya dado la posibilidad de tener esa concepción que me brinda una cierta confianza en el futuro y en la vida, a pesar de todo lo absurdo que nos parece a veces la existencia. Cuando todo pasa, llegamos, nos vamos haciendo viejos, viene la muerte, el dolor, el sufrimiento, todo eso. Todo eso uno lo acepta prácticamente cuando se hace cristiano. Ser cristiano no significa ser santo. Si eso fuera así, no habría cristiano, porque todos somos seres humanos y todos tenemos una cantidad de fallas. Entonces yo creo que Euro pues tuvo su visión desde su punto de vista aceptable. Nadie le puede criticar que no haya aceptado como argumento a la sábana santa. Yo lo acepté, él no. Pero bueno, yo creo que de todas maneras Dios es justo y misericordioso, y creo que Él en este momento está bien encaminado, que yo creo que abrió los ojos después de dar el tránsito, después de dar el paso, que yo creo que uno puede abrir los ojos al momento y darse cuenta. Oye, me equivoqué, tal, y en un momento supremo, en un instante final, a aceptar lo que Cristo nos está brindando. Es decir, la fe, la esperanza y tratar de buscar la caridad. Muchos de esos, hay un dicho por ahí que decía: nosotros somos cristianos llenos de fe, llenos de esperanza, pero faltos de caridad, no tenemos caridad. Eso es lo más difícil. Yo tampoco tengo caridad en ese sentido, pero bueno, ahí estoy tratando y luchando. Entonces agradezco infinitamente al departamento, en la persona del doctor Eduardo Brice, en la persona del doctor Euro Mursi, dos personas a las cuales nombro de primero, puesto que ya desaparecieron, ya no están con nosotros. Pero también tengo alguienes que sí están vivos y a los cuales quiero agradecer y plantear mi más profundo
agradecimiento, pues, para dar, ¿cómo se llama?, hacer repetitiva la cosa. Son el doctor Luis Hernández. El doctor Luis Hernández ha sido para mí el maestro. O sea, el doctor Eduardo Brice me ayudó muchísimo, pero el doctor Luis Hernández fue quien realmente me encaminó finalmente en el campo de la investigación científica, cosa que yo hice mi trabajo, cumplí en mi vida, no era mi leitmotiv en la existencia, pero logré pues hacerse con seriedad algunos trabajos científicos, publicar, todo eso lo hice gracias al doctor Luis Hernández, que me orientó en ese sentido. Me ayudó a escribir mis papers, me ayudó a buscar para escribir un artículo lo que era realmente importante dentro de los trabajos que uno tenía y los resultados que obtenía. Sobre todo tuvo muchísima paciencia, me aceptó que mi libertad, me dio libertad para que yo me comportara. A veces hubiera podido ser, digamos, demasiado liberal y tenía mi falla importante. Pero bueno, él me entendió y me ayudó en ese sentido. Y también en el campo docente también me ayudó muchísimo. Yo cuando llegué pues a dar clases no tenía ningún tipo de experiencia, como cualquiera que empiece en una actividad. Y él me ayudó primero que con sus clases, yo asistía a ellas y me di cuenta de lo que era ser un buen profesor de fisiología. Con él aprendí lo que es la buena docencia, lo que es realmente el hacer el esfuerzo por preparar unas buenas clases y presentarlas de la mejor manera para que el tema que se trate tenga la inteligibilidad que requiere. Una de las cosas que él me enseñó, a pesar de que discutíamos muchísimo en relación con la matemática, él era un hincha de la matemática. La matemática, el mundo estaba escrito, él tenía razón, tiene razón, está escrito en matemáticas, pero yo no voy a empezar a discutir filosóficamente aquí sobre eso, pero sí me di cuenta de que en realidad muchas de las cosas que se estudian en fisiología y en cualquier área de la ciencia tienen su expresión matemática, y con el lenguaje matemático entonces se entiende muchísimo mejor cuál es, se entiende una ley o un comportamiento de cualquier fenómeno físico o químico, es decir, cualquier fenómeno de la realidad puede ser planteado desde el punto de vista matemático, y la matemática es muy importante. Nosotros en nuestras clases procuraremos hacer hincapié en esos aspectos sencillitos de la matemática. No vamos a estudiar cálculo integral, no vamos a hacer ecuaciones integrales de segundo y de tercer y de cuarto grado y no sé qué. Simplemente pequeños detalles del álgebra que manejamos durante el bachillerato los vamos a traer a colación para entender algunas leyes. Las leyes de la circulación de los fluidos, las leyes de ósmosis, en fin, de cualquiera de los fenómenos que estudiemos más adelante. Ya eso lo veremos después. Bueno, entonces yo le agradezco infinitamente al doctor Luis Hernández por esas enseñanzas, por haber sido mi maestro y por haber sido mi amigo. Entonces le agradezco a él. Él está con nosotros todavía, está ahorita en Estados Unidos, en donde sigue trabajando intensamente, todavía él no descansa. Es una persona que nunca, que fue un ejemplo. O sea, todos los fines de semana, sábados, domingos y fiestas de guardar, él en el laboratorio, estudiando, trabajando, haciendo experimentos, inventando cosas, porque inventaba también, inventa también cosas, inventó aparatos especiales para hacer detección de neurotransmisores, en fin. Bueno, y finalmente, pues también quiero agradecerle, y esto también es importante para mí, esto que estoy haciendo en este momento, no lo hubiese podido haber hecho sin la colaboración, sin la ayuda, sin el empuje del profesor Pedro Pierusini. Realmente a él le agradezco el que yo pueda estar haciendo esto. Él fue el que me enseñó esta modalidad desde la A hasta la Z. Lo que estoy haciendo ahorita, todo, los errorcitos que he cometido son simplemente porque no manejo todavía completamente el sistema, pero hay que empezar a hacer las cosas porque si no, no vamos a terminar nunca. Bueno, yo aprendí del doctor Pedro Pierusini. Primero me convenció de que me incorporara de nuevo a la docencia en el departamento de fisiología, porque estaba prácticamente desmantelado. No había profesores, él estaba solo, había otros 2 o 3 profesores que ya prácticamente no van al departamento. Él sigue sosteniendo, es decir, tiene sobre sus hombros el sostén del departamento. Si el departamento de fisiología existe en este momento, se debe al profesor Pedro Pierusini, quien seriamente se ha ocupado en mantener el nivel e incluso mejorarlo. Esta forma de dar las clases es todo iniciativa de él. Él ha pasado más de un año buscando videos, tutoriales, aprendiendo esto, lo otro, tal y qué sé yo, hasta que él logró manejar las cosas y empezó a hacer sus clases virtuales. Las primeras clases virtuales ya tiene como una 50 grabadas
ya están subidas a YouTube y espero que las próximas que yo grabe, pues él también me va a ayudar a subirlas a YouTube, así como me ayudó a que yo las hiciera. Entonces esto que estoy haciendo ahorita realmente es de agradecer porque estoy contento de hacerlo. Estoy satisfecho de poder hacerlo, estoy satisfecho de haber podido hacer esta introducción que para mí es la más difícil. Después las clases van a ser mucho más fáciles, o sea, no voy a tener que estar haciendo cambios de escena ni nada, simplemente diapositivas, tengo un iMac y un Apple Pencil y con eso puedo utilizarlo como pizarrón para ir desglosando las cosas que tenga que desglosar cuando vaya dando mis clases. Entonces, repito, le agradezco al profesor Pedro Pierusini, quien dice que yo también fui su maestro y que le ayudé con las clases que yo daba presenciales. Pues yo digo ahorita que él ha sido mi maestro en este tipo de cosas que estoy haciendo ahorita. Él ha sido mi maestro en estas clases virtuales y a él se lo debo todo. Todo, cuando digo todo, se lo debo todo porque él fue el que promovió el que los estudiantes, a quienes también estoy infinitamente agradecido, estoy agradecido a la cohorte de estudiantes que me está escuchando, que me va a escuchar estas clases porque van a estudiar fisiología cardiovascular, van a estudiar fisiología renal y van a estudiar fisiología respiratoria que les da mi esposa y fisiología del equilibrio ácido básico. Esta cohorte, ustedes que están allí, a ustedes les agradezco infinitamente el que yo haya podido estar aquí haciendo lo que hago. Esto es lo que a mí me gusta dar clases, me gusta transmitir información. Y entonces, bueno, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque he obtenido un equipo que para mí es lo non plus ultra. Por supuesto que hay mejores posibilidades de hacerlo, pero yo tengo lo básico y mucho más que básico. Tengo un equipo que puede decirse que está casi en el límite de lo profesional. Y eso es gracias a la contribución de toda la cohorte de estudiantes que desde el año 2019, creo, 2019, 20, 21, y tienen ya como 2 años o más en esto de cursar la materia. Pues bueno, gracias a ellos yo pude adquirir, primero me donaron un iPad y después me dieron el dinero suficiente para que yo pudiese pertrechar una iMac que era de mi suegro, el profesor Juan Puig, profesor de biología, quien desapareció también hace un par de años, y no dejó la computadora, pero bloqueada, y tuve que hacer una cantidad tuve que llevármela a Medellín. Allí en Medellín me la parapetearon, había que cambiarle un chip a la tarjeta para poder desbloquearla. Tuve que comprar un disco duro de estado sólido que me ha ayudado muchísimo, ampliarle la memoria RAM y sobre todo una pantalla. La pantalla estaba partida, tuve que adquirir una pantalla. Y me dieron también para conseguir el lápiz y unos implementos necesarios para hacer la captura de video de la Handycam, una Handycam que yo tenía por allá de muy buena calidad, pero sin utilizar. Con esa Handycam es que estoy haciendo la transmisión, la captura de mi imagen y que sin la capturadora de video y los cables adecuados no hubiera podido hacerlo. Bueno, entonces les agradezco infinitamente a los estudiantes en general, porque cada uno contribuyó. Y el que no pudo contribuir, no importa, también forma parte, también a él estoy agradecido. En la situación en que estamos, una pequeña contribución es siempre un esfuerzo, o sea, cuesta bastante sacar del bolsillo $1, $2, $4, $5, lo que fuese. Ellos lo hicieron, ustedes lo hicieron, perdón, ustedes lo hicieron y yo les estoy agradecido. Espero pues que ese esfuerzo que ustedes hicieron para que yo tenga esto sirva para que yo les haga una transmisión de mis clases de la manera mejor posible. Voy a esforzarme, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y sobre todo también quiero hacer un agradecimiento para terminar muy especial a 3 personas particulares, particularmente, mejor dicho, del grupo de la cohorte que hoy está cursando la materia de fisiología. Ellas son 3 personas que son como, llaman delegados. Delegados es una persona que representa a un grupo frente a, digamos, si es delegado de cátedra, representa a los estudiantes ante la cátedra, son los que discuten y tal, y luego van a donde los estudiantes y transmiten lo que se discutió. Bueno, entre ellos tenemos ¿cómo se llama? La joven bachiller Mervi, ¿qué se llama? Mervi Lorenzo. Mervi Lorenzo, ella fue, yo no la conocí, ella fue la que estuvo de delegada en los momentos iniciales. Como esto ya lleva 2 años, pues ella, no sé, que dejó de ser delegada y asumió el bachiller Andrés Camejo. Le agradezco a Mervi y a Andrés Camejo como delegados sucesivos de los estudiantes ante la cátedra de fisiología.
Y también le agradezco al delegado general. El delegado general es quien representa no solamente frente a una cátedra, sino que representa a todas las asignaturas. Es representante de toda la cohorte en todas las asignaturas. Es un delegado general. El bachiller José Jesús Rojas. José Jesús Rojas. Entonces son tres personas: Mervi Lorenzo, Andrés Camejo y José Jesús Rojas. A ellos les estoy muy agradecido porque ellos entendieron en la situación que el profesor Pedro Pierucini les planteó, entendieron que si no se podía seguir adelante si no se hacía esto que se está haciendo y si no se implementaba el equipo necesario para que nosotros, para que yo como profesor lo hiciera. Entonces tengo un equipo, repito, un hardware que creo que está trabajando muy bien y con el cual he logrado llegar hasta aquí. Entonces para mí esto ha sido lo más difícil. Llegar hasta este momento es lo más difícil. Gracias a Dios no ha ocurrido nada malo y logré terminar. No voy a repetir los errores que haya cometido. Cometidos se quedan. Pero yo no voy a volver más porque he gastado muchísimas horas de tiempo tratando de cuadrar estos minuticos, 50 minutos, no sé cuánto irá a salir. Y entonces, bueno, me despido de ustedes muy amablemente y les recuerdo que pronto empezaremos a subir las clases ya propiamente con contenido importante para ustedes. Pero espero que esto les haya servido de algo. Yo no sé, puede ser que sí, como puede ser que también, como puede ser que quién sabe, como puede ser que tal vez. De todas maneras, ya lo hice y adiós.